Hola, ¿cómo están? Somos Sin Agenda y hoy estamos yo, Mike Navarro, y mis compañeros Monse y Eduardo, listos para hablar lo que hoy es el tema de las taparroscas, que son las corcholatas, por así decirlo, de la oposición. Y este 9 de agosto salieron los que juntaron de este primer procedimiento de 150,000 firmas y que fueron Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Enrique de la Madrid y Beatriz Paredes, lo que nos sorprendió porque se había mencionado que hasta Mancera, Cabeza de Vaca y no me acuerdo qué otro personaje habían dicho que habían conseguido también las firmas, pero resulta que había un criterio de que deberían de estar dispersas en 17 estados, por lo que no lo lograron. Y esto sucede después de muchas controversias. Una, la renuncia de Preciado, que era senador de Colima antes, diputado local, y que dijo había un claro favoritismo a ciertos personajes del frente. A mí en este caso no creo que sea lo correcto, porque si uno analiza bien la salida de Preciado, dice que no le aceptaron firmas y que esas firmas que tenía eran ante notario. Entonces me hace dudar, pues oye, tampoco es tan fiable que estés entregando firmas que un notario te reconoce nomás, ¿sabes? Y otra controversia que es la misma Xóchitl que dice que se abrieron las firmas, el procedimiento de manera express, solo con fotos, para que algunos candidatos con favoritismo partidista pudieran registrar estas firmas más rápido. Ya nos caló el conflicto porque ya en la fecha de hoy ya salieron estos 4 líderes, pero aún falta pues la cascada, lo que pueda seguir, y ahí es donde le pregunto a mis compañeros, pues no sé qué opinan, cómo vean que avanza el procedimiento, qué es lo que sigue. Creo que son varios foros, lo estamos comentando, pero si puedan explicar un poco mejor también. Bueno, definitivamente este proceso interno del frente para definir quién va a ser su candidato o candidata, pues está poniendo en jaque definitivamente la alianza entre estos 3 partidos principales, ¿no? ¿Y por qué digo en jaque? Bueno, pues porque ha habido distintos momentos tensos entre los partidos o entre los actores de los partidos, por ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo en cuanto a los criterios, ¿no? Recordemos que en julio, poco después de que Morena definiera los mecanismos por los cuales va a elegir al llamado defensor de la Cuarta Transformación, una cosa por el estilo, que no es más que el candidato o la candidata a la presidencia, sale el frente a ya definir también sus propios mecanismos para la selección, ¿no? En este caso habla de varias etapas. La primera era un tema de un registro. Después era, por supuesto, la recabación de estas 150,000 firmas con una dispersión en 17 estados. Pero, por ejemplo, en ese primer momento, cuando se dan a conocer esos criterios, pues lo que también vemos es que muchos personajes que se perfilaban y que parecía que tenían buenas oportunidades, de los que se hablaba como presidenciables, etcétera, deciden no contender. Y deciden no contender en todos los casos, así lo expresan, por un tema de no estar de acuerdo con el mecanismo, aunque bueno, pues también puede haber sido que hayan medido fuerzas y pues recabar 150,000 firmas no es una labor barata y pues también ahí hay un tema de si les alcanza o no la estructura y demás, ¿no? Se bajan ahí una primera tanda importante y es como este primer momento en el que vemos que no va a ser todo miel sobre hojuelas para la alianza y para este proceso. Después está ya este punto en el que sabemos quiénes cumplieron con estas 150,000 firmas, pasan estos 4 semifinalistas, por decirlo así, tienen estos encuentros, estos diálogos en los que presentarán sus plataformas, etcétera. Pero también durante este proceso de la recabación de firmas vemos momentos tensos, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, Xóchitl señalaba que cómo era posible que algunos de sus compañeros ya tuvieran las 150,000 firmas cuando nadie estaba haciendo campaña como ella la estaba haciendo, ¿no? Que le pedía a los partidos y al INE revisar esa situación, revisar que sí tuvieran las firmas. Entonces, de nuevo hay como que estos momentos en los que parece que se puede conflictuar la alianza y luego ya se resuelve, ¿no? Definitivamente creo que Xóchitl ha sido la principal y seguirá siendo, pero bueno.
Yo creo que va a venir este momento. Considero trabajar en alianza suele ser bastante complicado. Apenas va iniciando el proceso. También les llega a ellos un proceso al cual no se ven enfrentado, una forma de trabajar nueva para ellos también. Y en base también les llega con la presión de que están tratando de ir a la par de una competencia nacional con Morena. Entonces vienen estas decisiones, vamos a decirlo así, precipitadas. De ahí viene este conflicto de intereses de qué quieren, cómo quieren lograr, cómo quieren lograrlo. Y también vienen estas cosas como turbias en todos los procesos, ¿no? Algo que mencionaba Xochitl también lo dices, el porcentaje de las firmas, y es bastante cuestionable. Realmente, no solo porque lo diga ella, sino tú estás haciendo campaña, Xochitl ya está haciendo campaña, le está metiendo lo que le esté metiendo y no está generando el impacto que otras personas que solo han hablado que quieren serlo lo están generando. Entonces sí. Con todo y el apoyo que le está dando el presidente. Porque el presidente está impulsando a Xochitl más que nunca, ¿no? Está cometiendo el error que le cometieron a él, ¿no? El de Fox. Y es el mismo factor, ¿no? Con AMLO teníamos el no votes por ya sabes quién, no hagas lo de ya sabes quién. Y el ya sabes quién le daba puntos y puntos y más puntos, y ahorita le está haciendo lo mismo con Xochitl y Xochitl y Xochitl. Entonces, yo creo que ya la menciona, igual que como dice oposición, ya había de ir al margen las mismas veces que dice Xochitl. Sí, pero hay que recalcar, cualquier tensión que existe en la oposición no es comparable con las tensiones que ya existen en el procedimiento de las corcholatas, ¿no? Porque ahorita se están dando con todo Ebrard y Sheinbaum, ¿no? Ahorita decían que Sheinbaum en un reportaje de Latinos tenía el apoyo de Indira Vizcaíno en la retención del 5% del porcentaje de los salarios de los trabajadores estatales de confianza. Lo que dijo Ebrard, hay que investigarlo. Entonces yo creo que está menos caliente la tensión en la oposición que en Morena. Que eso también es muy importante, lo hemos platicado en algún otro capítulo, pero pues sí recordar que este tipo de recabación, de moche a los salarios de los funcionarios públicos, lamentablemente es un mecanismo muy utilizado por los gobiernos para recabar fondos para hacer campaña después. En este caso, Indira Vizcaíno definitivamente lo que está haciendo es intentar hacer puntos con la próxima presidenta de la República o quien se perfila para ser la próxima presidenta de la República. Y a raíz de eso, pues, pero lo más importante, recalcar que este tipo de prácticas es completamente ilegal, no debería de ser así. Lo hemos visto también en otros momentos con Delfina Gómez en Texcoco, las señalizaciones que hay en contra del mismo gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, cuando también se asume o se presume que se recababa parte de los salarios de los trabajadores para la campaña en ese momento de inicio de Andrés Manuel López Obrador cuando pierde la primera vez y demás. Entonces hemos visto esa práctica en Morena definitivamente, pero es completamente ilegal y sí, la deberían de estar investigando, ¿no? Sí es investigable totalmente. Ahorita que mencionas la próxima presidenta de México, la que podría ser la próxima presidenta de México, yo creo que si la oposición no impulsa a Xochitl, no se ponen de acuerdo con esta alianza para que ella sea la contrincante, no va a haber como un rival que pueda como contrarrestar tanto los puntos que se están generando, ¿no? Porque en las encuestas se ve Xochitl punto tras punto tras punto acercándose, y el duelo más cercano podría ser Claudia versus Xochitl, ¿no? Generando este entorno. No, yo creo que estos mecanismos del frente creo que sí reflejan algo que se está asemejando a una democracia interna en los partidos. Nunca habíamos tenido un procedimiento similar, y la verdad, en la comparación de los procedimientos de Morena y sus aliados con la oposición, creo que hay algo más, pues, no tan directo de dedazo, ¿no? Porque estamos de acuerdo que el que depende Morena, del que depende el nombramiento, va a ser el presidente, ¿saben? Entonces, aquí lo que necesitamos es que este procedimiento siga. Los mecanismos que ya han sido anunciados, como el que dijo Marco Cortés, de 26 personas que chequen el procedimiento, que sean los ojos dentro del procedimiento, eso es lo que le va a dar legitimidad al final, ¿no? Y yo no digo que ya declinen los otros 3 personajes, sino pues que compitan. Y Xochitl, ese impulso que ha visto la ciudadanía, ese impulso que hasta le ha dado el presidente por miedo, pues
que se ve reflejado en este procedimiento de democracia interna. O sea, sí, pero yo sí veo un punto muy criticable en el mecanismo de la alianza, y es pues que definitivamente fue un mecanismo sumamente partidocrático que limitó en una buena parte la participación ciudadana o la posible participación ciudadana, ¿no? O sea, lo que platicaban desde un inicio, que varios críticos y académicos han señalado como una falla del proceso, pues es justamente que estos distintos requisitos pues hacen que necesariamente tengan que participar o que tengan las posibilidades de participar pues actores que han sido o han tenido ya cierta trayectoria política, que tienen a sus estructuras, que tienen la capacidad para movilizar, que tienen la capacidad para recaudar recursos. Entonces, al final sí también ahí hay un tema de, o sea, sí hay una organización que la tenía que haber, porque también seamos muy claros, jamás habíamos visto una alianza para la presidencia de la República, ¿no? Que fue la gran crítica de 2018 cuando pedían un voto útil a favor de Ricardo Anaya, y bueno, teníamos a Meade que pues en gran medida impidió que al final tuviéramos un Ricardo Anaya competitivo, ¿no? No, y Ricardo Anaya creo que no tenía la legitimidad que puede sacar algún miembro del frente, ¿no? Creo que la elección de Anaya como candidato hubo mucha controversia, sobre todo por personajes fuertes como lo era Corral, ¿no? Que era el que más reclamaba. No tenía ni la legitimidad en el PAN. Ajá, ¿no? ¿Qué quería con su alianza? No, o sea, ni sí, seguro. Sí. Pero, o sea, sí, definitivamente. Pero a lo que voy es, creo que era vital que hubiera un mecanismo, por lo menos así de organizado o de estructurado, porque dos partidos como el PAN y como el PRI no iban a ceder tan fácilmente una candidatura, ¿no? Tenían que plantear un mecanismo de esa índole, con todas las falencias que tiene, con todos los momentos tensos que tiene, pero lo tenían que hacer de esa manera, si no se iban a poner de acuerdo. Morena iba a sacar la ventaja, porque esto es un mecanismo avalado por la misma autoridad. O sea, no le salió la jugada Morena de nosotros vamos a tener la ventaja de organizar esto y darle cierta legitimidad. ¿Y qué hizo la oposición? Dijo, nosotros vamos a hacer lo mismo porque es la misma autoridad la que lo avaló, entonces nosotros vamos a hacerlo de mejor manera. Y claro que no ha sido lo mejor, claro que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que espero que sigan mejorando en lo que sigue, que son los foros, los debates y la encuesta, ¿no? Pero realmente tenemos una elección que va a ser histórica, tenemos un proceso que está siendo histórico y la verdad está generando bastantes expectativas en la población, ¿no? O sea, anteriormente, ¿qué esperanzas que 1 millón y tantas personas se hubieran registrado para un proceso? Ahora lo están haciendo. Hay mucha gente pendiente al proceso electoral, hay mucha gente pendiente a los candidatos de oposición, no de oposición, y esto va a generar, yo creo, unas elecciones bastante históricas en el 2024. Sí, definitivamente la atracción de atención que tuvo ese proceso interno de la alianza, pues fue muy importante, ¿no? Y yo creo que también fue un tema estratégico. Digo, yo no me voy a cansar de criticar el hecho de que estén haciendo procesos electorales antes de los tiempos y de manera ilegal. Eso es reprobable por ambos bandos, ¿no? Pero lo que sí creo es que la alianza pues en este mes y cachito que lleva el proceso, pues ha tenido un crecimiento importante en cuanto a la atención. O sea, si veíamos a una oposición completamente pues desmembrada, ahora ya le vemos algo de estructura, y aparte permitió pues que un perfil que no teníamos muy en el radar, lo veíamos como presidenciable definitivamente, pero no como alguien que podía resultar competitivo a un nivel de incluso ganar, que ahora lo veamos, ¿no? Y entonces eso ha sido pues también resultado de este proceso y cómo lograron subirse a una agenda pública y a un tema de medios y demás donde no estaban, o sea, donde estaba solo Morena. Así es, y se vienen 5 puntos importantes para ellos, se vienen los diálogos ciudadanos, tenemos 5 estados en los que va a ser. Vamos a tener Monterrey, Jalisco, Mérida y León, ¿no? León y Ciudad de México. ¿Qué se supone que hacen en estos diálogos? Van a tener como un diálogo que no se confrontan unos a otros. Van a estar platicando con la gente, sus estructuras, sus formas, sus proyectos. Pero yo siento que es una prueba muy fuerte de demostrar, porque en la población total de estos 5 o 6 estados es de 17, 18 millones de personas. Entonces, de 10 estados que no gobierna Morena, escogieron 5 para ir.
En esos 5 hay 18 millones de habitantes. Entonces, si hacen un buen engagement, si demuestran el músculo, pues hay datos que analizar, ¿no? Hay que poner las cosas sobre la mesa y les va a dar unos puntos de reflexión muy buenos después de estos diálogos ciudadanos. Y yo creo que tiene que saltar de este momento del mero rechazo de López Obrador a Morena, que ya tiene que saltar a la discusión de temas de agenda, ¿no? De legislación, propuestas. ¿Qué es lo que van a hacer estos candidatos? Porque mientras todos los ojos están en los temas electorales, pues todo está polarizado, ¿no? Educación, seguridad. ¿Qué ha sido de los libros? O sea, eso es un tema que se ha dejado de lado. Sí ha explotado, pero nuestras autoridades no dicen nada porque ya la elección ya empezó. Pues es que justamente ahí yo creo que lo que esperaría yo de ver en estos foros, pues es que la alianza o sus partidos o sus actores hayan aprendido la lección, ¿no? O sea, hemos visto a una alianza, la verdad, como oposición muy chafa. O sea, que han estado durante los últimos años, desde que empezó la gestión de López Obrador, criticando, pero sin entender ni siquiera qué criticar. O sea, exacto, criticando puntos bastante criticables, pero no dándole en lo medular, ¿no? O como dices, o sea, nada más generando crítica y no generando propuesta o aportación. Yo creo que eso la población lo ha resentido mucho y ya lo rechazan, ¿no? Y lo detecta, o sea, ¿no? Está politizando el punto y lo detecta. O sea, ¿sabes cuando es una queja genuina o cuando está diciendo así como que de aquí me cuelgo una medalla o de aquí me cuelgo algo? Que a favor, eso ¿no? Ha sido como en todos los casos. O sea, lo que decías ahorita, el tema de los libros, ¿no? Tantas cosas que criticarle al tema de los libros, tantos errores como reales, comprobables, de temas de divulgación científica, de matemáticas, y a lo que se centran es que están intentando posicionar al socialismo y al comunismo y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego ahí tenemos a Marco Cortés, arránquenle las páginas o tiren los libros. Sí, o sea, eso yo eso no espero de ningún actor en política y no me representa, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde deberían de enseñarnos en los foros, o por lo menos estos ya 4 finalistas, pues desmarcarse un poco de lo que ha sido la política de los dirigentes, ¿no? Sí. Para traer ahora sí propuesta, porque es lo que quiere escuchar el ciudadano. O sea, ok, ya entendí que no eres López Obrador, pero ¿qué eres? O sea, no me queda claro qué eres, ¿no? ¿Y qué va a cambiar, no? O sea, ya entendí, pero ¿qué va a cambiar? Claro. ¿Qué va a cambiar del discurso que estamos trabajando, el discurso que traes, de las quejas que tienes y cómo lo vamos a solucionar? Porque justo como lo mencionas, o sea, arranquen las páginas, tiren los libros. Bueno, no lo voy a arrancar la página nada, ni voy a tirar el libro, pero dime, lo voy a reafirmar, lo vamos a reformar, lo vamos a buscar, lo vamos a esto. Eso es algo muy diferente. Sí, es que son afirmaciones completamente irresponsables. O sea, estamos hablando de los libros que sí, con 1000 errores y demás, pero son los que tienen la cobertura casi universal o universal para los estudiantes de educación básica. ¿Cómo vas a llamar a que los tiren? O sea, no, es que sí tiene errores, ¿no? Lo que deben de hacer es pues subsanar los errores que no se admiten. Nomás dijeron que tienen 20, que no son 20. Bueno, y no vamos a poder decirlo 20. Así como, y no vamos a decir sí tenemos, pero son poquitos, ¿no? Sí, o sea, eso se me hace reprobable de hoy del secretario de materiales. Pero ármate un material anexo y envíalo ya. O sea, entiendo que ya no pueden rehacer los libros. Tenemos el inicio de clase el 28, pero lo envías en algún momento del ciclo y ahí le metes más matemáticas y ahí corriges los puntos y explícale al magisterio y demás qué puntos no tienen que tocar porque trajeron errores. O sea, hay muchas formas de poder hacer y subsanar esa situación. Definitivamente no tirando los libros. Para ellos subsanar y arreglar las cosas son poner conferencias de todos los días. O sea... Sí. Ese es el nivel de debate que tenemos, ¿no? Porque a la hora de la hora, las instituciones son las que nos dicen cómo funciona la democracia, cómo funcionan los procedimientos que sacan los libros de texto y que el gobierno se saltó de largo, se saltó la ley de educación. Y que lo reservaron, Sí, lo reservaron 5 años el proceso de este diseño de los libros. Entonces, pues está complicado, ¿no? Volvemos a lo mismo que comentamos en episodios pasados. Esa insignia de todo lo que yo haga va a ir reservado, va a ir con cuestiones, va a estar cuestionable, va a estar difícil y etcétera, ¿no? Y yo me preguntaba ahora en la mañana, ¿no? Tenemos errores en los libros, pero tenemos unas pruebas a final de año, las enlace que las hacen a los grupos,
¿qué vas a ponerle si le estás quitando a matemáticas un gran porcentaje? ¿Qué les vas a poner a los chavos, no? Que de por sí ya tenían calificaciones difíciles. O sea, está muy complicado los resultados de esos exámenes a nivel nacional y todavía les das como herramientas para que sea un poco más bajo. Está difícil, está complicado. Bueno, pero creo que en este debate también ha salido un poco el federalismo, ¿no? Al rescate. Se ha negado Jalisco, Coahuila y creo que Nuevo León ya anunció también que se iban a esperar la suspensión que dictó un juez en contra de los libros. O sea, iban a decir que resuelva la federación esto. Nosotros tenemos mecanismos como entidades federativas, como es el sistema Recrea, que decía el gobernador jalisciense Alfaro. Entonces, bueno, creo que del centralismo tiene que salir la oposición en un modelo federalista, inclusive la educación, porque ese es el último freno que tenemos a las absurdidades y a las ocurrencias que tiene el gobierno y a la opacidad total en la que trabaja. Pero es que fíjate, de ahí yo rescato que justamente, o sea, con el ejemplo de Jalisco y el gobernador Enrique Alfaro anunciando las medidas justamente para contener esta crisis de los libros, pues es que la forma de hacer oposición es esa, haciéndola, Totalmente. pero desde las instituciones, desde los mecanismos legales y constitucionales que tenemos, porque para eso están. O sea, eso es lo que yo esperaría de una oposición. No esperaría Tírenlos. sí, o sea, sí, quemen los libros. de verdad, Sí. o sea, las bromas que se echan estos personajes. Y realmente que también este conflicto dicta, volviendo como al federalismo, dicta unas áreas de trabajo, unas áreas, dijera ya el secretario, unas áreas de oportunidad bastante buenas, ¿no? Tenemos lo vimos como en el COVID, que Jalisco también levantó la mano para ser como más autónomo, decir, oye, yo lo hago de esta forma, vamos a vacunar así, y fue bastante bueno. Entonces también podemos tener algo bueno de esto, de que digan, oye, hay otro sistema de educación, hay otra forma de que podamos hacer las cosas y hay que impulsarlo, ¿no? No solo en ese estado, en más hay que ver como SEP, ya Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, que hay otras formas de que podamos hacer las cosas y hay que apostar. Definitivamente, ¿no? El contraste con las políticas, o sea, en el tema COVID también no solo fue el tema de la vacunación, sino las medidas sanitarias restrictivas al inicio que se negó a tomar la federación y que tomamos en Jalisco desde el inicio y se vio claramente la diferencia en niveles de contagios y demás, ¿no? Totalmente. No, pero esa era otra época, ¿no? Cuando también decían del pacto fiscal, que bueno, a mí eso se me hacía una idea inteligente. Yo siempre he abogado por que cada estado tenga su sistema fiscal, ¿no? Separado de la federación o integrado. Pero de misma manera creo que aquí aplica también a la SEP, como decía. Y bueno, esto es reflejo de que hay una oportunidad muy grande de mejorar, de acatar las leyes que ya tenemos, porque muchas veces no se acatan, ¿no? Y el principal violador de las leyes va a ser el gobierno federal, porque él ni las suspensiones del juez va a acatar, ni las de la SEP que le acaban de dictar, ni las de sus obras, como decíamos en otros episodios. Y bueno, entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos si estamos enfrascados en esta lucha de polarización entre los dirigentes que dicen que queman los libros, los otros que dicen que no hay ningún error en el libro, y la gente que sabe que hay errores en el libro pero que no cae en las trampas de la polarización, ¿no? Del simplismo en la ideología, el simplismo en el discurso público? Yo creo que si estos libros van a llegar a las escuelas, porque ya lo dijo el presidente ahorita, como lo mencionas, parece que él trae la insignia de lo que no está prohibido está permitido, y dice, la ley dice que no, y vamos con todo, ¿no? Va a haber una gran responsabilidad en los docentes escolares, va a haber una gran carga educativa en ellos mismos, en casa, y con la esperanza de que estos errores, estas cosas de complicación, pues sean subsanados por estos dos actores, ¿no? Los padres de familia y los docentes educativos. Pues lamentablemente, como en todo, los ciudadanos son los que le tienen que entrar al quite con un gobierno federal a todas luces incapaz y que gobierna a través de mañaneras, ¿no? Sí. Bueno, ya la vespertina, ya le cambió. Ya lo está haciendo más tarde, ¿no? Sí, pues era el mismo horario. Igual, con el tema del COVID, pues lo mismo que hizo. En vez de admitir los errores, ¿qué pone? A un subsecretario hablando todos los días, diciendo lo que le conviene al gobierno. Y lo mismo en el caso de la SEP. Y fíjate que era un poco más rescatable el área de salud porque parecía que Gatell tenía un diálogo propio, ¿no? Pero ahora con Marx, el día de ayer, se ve un duplicado de diálogo o de discurso muy cañón, ¿eh? Muy marcado. O sea, él dijo prácticamente, antes había más errores, hoy sí hay, pero no pasa nada. Pero son tantitos. Ajá, son tantitos. Y pues
la culpa es de los de atrás, ¿no? Que al cabo el PRI tenía más. Sí, prácticamente el mismo discurso, ¿no? Y algo curioso, o sea, hace rato lo comentamos, se llama Marx también, entonces está así como que tú los hiciste, ¿no? Tú hiciste los libros, ya lo ando viendo. No, y creo que alguna vez el Marx dijo de que leer por gusto era un placer fifi, algo así. Algo así también le sacaron estos días. Sí. Pero está interesante. Y pues bueno, a ver, ahora viene el 28, ya el ciclo escolar arranca. A ver cómo nos van las escuelas, a ver cómo nos van estos grados. Pues sí, ese tema definitivamente habrá que seguirse. El tema de los libros de texto de la SEP siempre ha levantado cierto nivel de inquietud, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo que está como un grupo de padres de familia, pero con inclinaciones muy a derecha conservadora, se estaban oponiendo a los libros desde 1959. O sea que cada edición levantan otra vez la crítica y pues que claro, ahorita estaba siendo como que la oportunidad perfecta para movilizar a estas bases más radicales. Entonces, pues ese tema definitivamente lo vamos a estar viendo en las próximas semanas. No va a bajar. No, tenemos el ciclo escolar pendiente, pero volviendo al tema del proceso interno de las taparroscas, pues bueno, o sea, también vienen días importantes, están estos encuentros. Después, a partir de esos encuentros y de el desempeño de cada uno de ellos, se hace un sondeo para ver quiénes pasan a la última etapa. En la última etapa vienen 3 solamente, ¿no? Solamente 3. ¿Se define el 3 de septiembre? ¿Es lo que comentan que se define el 3 de septiembre? Pero, o sea, más bien, de esos 3 se resuelve el 3 de septiembre. Sí, son días antes de que Morena tenga su propio... El 6 es de Morena también, ¿no? Antes, correcto. Bueno, yo creo que estos días, no solo la posición, sino también hay que mirar el procedimiento de Morena, porque yo creo que se van a dar con todo, porque ahí sí no hay filtro. Ahí sí no hay leyes que diga... Vamos a respetarlas y vamos a respetar a nuestro contrincante. Ustedes van a esperar en estos días que Marcelo y Sheinbaum sobre todo se den con todo, que salga información que nunca habíamos visto, información sucia, con tal de descalificarse y así se vayan. Y ese es el modelo de gobierno que proponen para ti, el modelo de descalificación, el modelo del ataque, el modelo de estar en constante tensión diciendo... pues puras tonterías, y esa es la manera de gobernar, la manera que están heredando el presidente. Es una réplica, ¿no? Pero yo creo que ambos procesos hay que seguirlos de cerca. Tenemos, bueno, ahorita que decías que en Morena no hay un punto, no hay otro. En Morena hay muchos letreros, mucho dinero, muchas bardas, y pues vamos a ver ahora quién se queda la mayoría de ellas, ¿no? Mucho de todo. Mucho de todo, así es. Fíjate que sobre eso yo sí quería hacer un comentario respecto al tema de Sheinbaum y Ebrard, porque yo creo que a Ebrard se le fue a lo mejor como una buena oportunidad de definir quién es él, independientemente de López Obrador, independientemente de Morena, ¿no? Y lamentablemente yo no sé si fue un tema de una decisión estratégica fallida o poco asertiva, no sé si fue un tema de, pues en las mismas presiones y corrientes, como dice, sabemos que al final, a ver, sí van a hacer sondeos, sí van a hacer encuesta para saber quién es el favorito y demás, pero pues el favorito también está muy influenciado por quién es el favorito del presidente. Entonces no sé si también en esas corrientes, pues con la intención de ganarse el favor del presidente o de hacer esos últimos puntos con el presidente, que la verdad es que ya se veía desde un inicio que no iba a apoyarlo, pues la verdad es que sí deja mucho que desear, ¿no? O sea, como que en este proceso, en lugar de ver al Marcelo preparado, con propuesta, tecnócrata, ¿no? El que levanta, ¿no? Al que podría levantar, al que es fundamentalmente distinto al presidente, pues no, o sea, vimos un montón de guiños, pero la verdad es que patéticos. Patéticos. A mí me pareció de muy mal gusto desde el inicio, cuando proponía esta secretaría de la 4T en la que estuviera Andy López, es Andy López Beltrán, ¿sí, no? Sí, López Beltrán. Sí. Andy López Beltrán, o sea, como que lo cerquita que lo vimos
con Pío, me parece, que además, o sea, lo tenemos todos identificado como el hermano de los sobres. Entonces, o sea, a mí sí me parece que ahí hubo un error importante por parte de la estrategia de Marcelo Ebrard, que probablemente, o sea, de haber podido hacer una campaña o una precampaña ilegal distinta, pues la verdad es que decepcionó con esa forma de hacerla tan... No, buscando al 100% la aprobación, ¿no? Como Correcto. el acercamiento, la aprobación, mírame, aquí estoy, Yo soy el más estoy haciendo lambiscón, ¿no? esto, búscame, De eso fue encuéntrame, ¿no? La verdad, se notó El más bastante. lamebotas es el candidato, ¿no? O sea, literal. Totalmente. Pero sí se notó bastante ese punto de él y lo fracturó. Siendo realistas, porque lo fracturó. esperábamos eso, o sea, esperábamos eso de Sheinbaum, ¿no? O sea, cuando decían de Sheinbaum, que estaba imitando ya incluso la forma tabasqueña de hablar del presidente, lo esperábamos, no nos sorprende. Esperábamos, por supuesto, de Adán Augusto, que sus espectaculares lo que resaltaran es que es el más cercano al Que presidente. se apellida López. Sí, o sea, eso lo esperábamos de cualquiera de ellos dos. Pero de Marcelo Ebrard no. Sí, se esperaba algo genuino. Pudo haber hecho una cosa muy distinta. Yo creo que ahora, bueno, a un mes del proceso, la verdad es que yo veo difícil que cambie una tendencia. O sea, sí veo difícil que haya un movimiento, pues, a que Sheinbaum pierda el primer lugar o el puntero. Entonces, creo que definitivamente ya podemos decir que esa estrategia falló, pero también... pues en lo que platicamos muchas veces que podía ser una posibilidad para Marcelo, pues con este jalón que tuvo de pre-campaña, pues la verdad es que medio la dinamitó, ¿no? La posibilidad de ir por otra marca, Sí. pues como que no estoy muy segura que alguien quiera echarse esa candidatura ese margen. ya con esas declaraciones y ya con esas propuestas y ya con la campaña que hizo. Entonces, pues creo que definitivamente fue una... Digo, lo dirán los próximos días, pero me parece que fue un error y una decisión poco estratégica. Es que ese es el riesgo cuando conviertes la complejidad de la política en la simpleza del culto de personalidad. Y eso es lo que vuelve al populismo. Que no se les olvide. Existen populistas de derecha y de izquierda, pero el momento que se hace el culto de personalidad es cuando vale más. Es que la gente inteligente como Marcelo Ebrard no puede decir nada en contra del presidente porque sabe que va a ser el apestado de cierta sección de la población que lo único que consume es noticias del presidente. Y ese es el riesgo. Y ese es el riesgo por el que yo digo, Morena no puede quedar. Morena tal vez represente muchas cosas, pero lo que representa no es la vía democrática del país. Lo que representa es la autocracia, lo que representa es la simplificación del aparato del Estado en un culto de personalidad. Eso es lo que es, y eso es lo que hay que frenar. El desdén por Yo las creo instituciones, entonces, ¿no? Sí. tenemos estos dos procesos en el auge más importante. Tenemos 4 figuras de un frente, 2 figuras más fuertes del otro frente. Tenemos que seguir estos puntos, tenemos que estar pendientes y pues le vamos abriendo las puertas al proceso electoral más histórico que vamos a tener en la historia del país y solo estar pendientes a lo que viene y estar pendientes a quién les van a levantar las manos, ¿no? Porque en menos de un mes levantan las manos a los candidatos y se viene la historia de esta parte. Definitivamente. Pues bueno, estamos a la espera de la conclusión de esos dos procesos. Por supuesto, lo seguiremos comentando en los siguientes episodios. Y la verdad es que lo que a nosotros también nos gustaría es retroalimentarnos con lo que ustedes que nos están viendo dicen. Entonces, por favor, comenten, pues díganos su opinión, qué piensan del proceso de la alianza, qué piensan de quienes se perfilan como los punteros o los finalistas del proceso de la alianza, qué piensan del proceso de Morena y qué piensan de Claudia Sheinbaum, qué piensan de Marcelo Ebrard. Y también, ¿por qué no? Pues platíquenos de qué otros temas les gustaría que platicáramos en este espacio en Sin Agenda.